El pánico se ha apoderado de los despachos de las escuadras europeas a poco horas durante al lead de Tixlan Tower 2026. En las últimas horas, filtraciones clandestinas desde el corazón del Team Emirates SXRG han revelado una estrategia explosiva, milimétrica y despiadada que tiene a los directores del Visma y del Lineos temblando en sus asientos. Momento crítico. El plan secreto de UAE y Nils Polit para arrasar en la Lidl Deutschland Tour. Mientras los analistas tradicionales intentaban adivinar las tácticas de carrera para el prólogo y las etapas alemanas, la directiva del equipo emiratí cocinaba a fuego lento una colideratura explosiva y letal. Por un lado, la potencia bruta, la experiencia táctica y el conocimiento absoluto del terreno por parte del gigante alemán Nils Polit. Por el otro, la furia incontrolable, el cambio de ritmo demencial y el talento generacional de Isaac del Toro, el torito de Ensenada, que llega con sede. Venganza tras los recientes escándalos institucionales. El plan secreto, diseñado en la más estricta confidencialidad durante las concentraciones en altura, consiste en utilizar a Polit como un rodillo imparable en los tramos llanos y de viento cruzado, rompiendo los abanicos y descolgando a los gregarios rivales para dejar el terreno completamente despejado de cara a las rampas explosivas donde Isaac del Toro desatará sus ya legendarios ataques de más de 1.100 vatios. Es una pinza táctica perfecta, un engranaje de precisión alemana y explosividad mexicana que la vieja guardia europea simplemente no sabe cómo neutralizar. Las reuniones de emergencia en los hoteles de los equipos rivales se han extendido hasta la madrugada. Los entrenadores saben que si permiten que UAE ejecute este plan en las carreteras alemanas, la carrera quedará sentenciada antes de llegar a la mitad de la semana de competencia. Intentarán bloquear los movimientos de Polit y tender emboscadas en los tramos técnicos, pero la maquinaria del equipo emiratí está blindada y lista para la masacre. La realidad es que, tras consolidar su leyenda en las grandes citas del World Tour, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia aterrorizan a las escuadras rivales, y esta colideratura táctica con Nils Polit en la Deutschland Tour confirma que su dominio en el asfalto será implacable. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo, dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, prepárate para lo impensable porque en la siguiente parte destaparemos cómo se ejecutará el prólogo inaugural y el golpe de autoridad con el que el equipo busca el que hará asustar al pelotón desde el primer segundo, cronometradores oficiales de la Lille, de Visual Lille Meets, 2026, exi meron son tispas. Y los relojes casi se rompen ante la exhibición técnica del bloque emiratí. El arranque de la competición con el explosivo prólogo contrarreloj por las calles técnicas y sinuosas de Alemania no hizo más que confirmar los peores temores de los rivales. El plan secreto urdido en las sombras por el Team Emirates XTRG se puso en marcha con una precisión quirúrgica, dejando en claro que la colideratura entre el coloso alemán Nils Polit y el prodigio mexicano Isaac del Toro no era una simple apuesta de papel, sino una máquina de demolición. Competitiva dispuesta a arrasar con todo el World Tour. Desde el primer corredor en tomar la rampa de salida, la atmósfera se cargó de una tensión eléctrica incalculable. Las escuadras del Visma y del Ineos habían apostado fuerte, colocando a sus especialistas en pruebas contrarreloj corta para marcar el tiempo de referencia y meter presión psicológica desde el banderazo inicial. Los cronos iniciales bajaban con rapidez y los directores deportivos de los equipos históricos celebraban en los coches oficiales cada segundo recortado en las curvas cerradas del circuito urbano, creyendo que el dominio técnico seguía perteneciendo a su vieja escuela europea. Pero entonces llegó el turno de la dupla estelar del UAE. El primero en devorar el asfalto fue Nils Polit. Utilizando su imponente envergadura, su tremenda potencia de rodador y el conocimiento milimétrico de cada bache, cada rotonda y cada rincón del trazado alemán, Polit voló sobre su cabra de crono marcando registros parciales escandalosos.
Su paso por los puntos intermedios hizo temblar las pantallas de control de los rivales, destrozando el mejor tiempo provisional por varios segundos y obligando a los favoritos a replantearse cualquier estrategia de defensa. Polit no solo estaba rodando rápido, estaba abriendo un pasillo psicológico de intimidación pura. Y justo cuando el público alemán comenzaba a ovacionar la brutal exhibición del gigante local, llegó el momento más esperado por los millones de aficionados que seguían la transmisión en directo, la salida de Isaac del Toro. El torito de Ensenada, liberado de toda presión institucional tras la purga de los burócratas y respaldado por el plan maestro de su equipo, afrontó el prólogo con una agresividad felina. En cada curva cerrada, el mexicano inclinaba la bicicleta al límite de la adherencia física, arriesgando el físico sin dudarlo un segundo y acelerando hacia salida de los giros con una cadencia de pedaleo furiosa que dejó boquiabiertos a los ingenieros aerodinámicos apostados en las cunetas. Los sensores de potencia y velocidad instantánea registraron cifras de aceleración en los tramos de adoquín y subida corta que desafiaban por completo la lógica para un especialista en alta montaña. Mientras los rivales directos sufrían para mantener la trazabilidad en las curvas húmedas, Isaac trazaba líneas perfectas, convirtiendo su máquina en un proyectil incontrolable. Al cruzar la línea de meta, el cronómetro estalló, un tiempo estratosférico que se metió de inmediato en el podio provisional del prólogo, rozando la victoria absoluta por milésimas y dejando a Nils Polit y al mexicano instalados en la parte más alta de la clasificación general desde el primer día de competencia. El golpe sobre la mesa fue devastador. Los directores de los equipos rivales palidecieron al ver las pantallas. El plan secreto de UAE funcionaba a la perfección, un bloque compacto donde la potencia de Polit dominaba los terrenos llanos y el torque explosivo del Toro trituraba cualquier intento de resistencia en los tramos cortos. Ya no había dudas, la colideratura era una pesadilla táctica imposible de neutralizar para la vieja guardia. La realidad es que tras consolidar su leyenda en las grandes citas del World Tour, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia aterrorizan a las escuadras rivales, y este fulgurante arranque en el prólogo alemán confirma que su dictadura en la Deutschland Tour apenas comienza. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, prepárate para el tercer acto, porque en la siguiente etapa en línea se desatarán los abanicos, las emboscadas y una trampa táctica que pondrá a prueba la resistencia de todo el pelotón. El pelotón International fue arrastrado a una auténtica ratonera de viento y velocidad pura en la primera etapa en línea de la Lidl Disc Lane Tour 2026. Tras el demoledor aviso institucional dado en el prólogo urbano, donde Nils Polit y el prodigio mexicano Isaac del Toro demostraron que la candidatura del UE Team Emirate at XRG era una pesadilla táctica para los rivales, la carrera abandonó el asfalto protegido de la ciudad para adentrarse en las planicies abiertas y traicioneras de la campiña alemana. Las previsiones meteorológicas no mentían. Ráfagas de viento lateral huracanado amenazaban con desgarrar el grupo principal en 1000 pedazos, convirtiendo cada kilómetro en una trampa mortal de la que solo los más fuertes y mejor organizados lograrían escapar con vida. Las escuadras del Bisma y del Ineos, desesperadas por recuperar el terreno perdido y conscientes de que el prólogo los había dejado contra las cuerdas, urdieron un plan desesperado. Al llegar a uno de los tramos más expuestos al viento cruzado, con los campos abiertos a ambos lados de la carretera, los gregarios veteranos de los equipos europeos aceleraron a fondo de manera imprevista, formando una línea de abanico perfecta que ocupaba todo el ancho del asfalto. El objetivo táctico era cristalino y cobarde: aislar a los líderes del UAE, cortar al mexicano en la parte trasera del pelotón y dejarlo expuesto a una pérdida masiva de que liquidara sus aspiraciones en la clasificación general antes de pisar la alta montaña. El ritmo en la cabeza del grupo se disparó por encima de los 60 km/h.
El sonido del viento chocando contra las ruedas lenticulares y los cuadros aerodinámicos era ensordecedor, mientras los ciclistas sufrían al límite para mantener la rueda del compañero de enfrente. En el coche oficial del equipo emirití, las alarmas se encendieron de inmediato al ver que el corte se había producido y que varios corredores importantes comenzaban a ceder metros. Parecía el momento en que la trampa europea daría sus frutos y el plan secreto de UAE se derrumbaría bajo la fuerza de los elementos. Pero subestimaron por completo la inteligencia táctica de Nils Politt y la furia indomable de Isaac del Toro. El gigante alemán Nils Politt, un auténtico especialista en la rudeza de las clásicas del norte y en el manejo de los abanicos, asumió el control absoluto de la situación. Con una fuerza sobrehumana, se puso al frente del grupo de persecución, abriendo los hombros para cortar el viento y gritando órdenes precisas a sus compañeros. Utilizando su imponente envergadura como un escudo protector, Politt enganchó a su rueda trasera al torito de Ensenada, quien guardaba fuerzas milimétricamente mientras leía la carrera con la frialdad de un ajedrecista experimentado. En cuestión de segundos, aprovechando un leve giro en la carretera que redujo momentáneamente el ángulo del viento, Politt dio la orden de arrancada. Isaac del Toro se desprendió de su estela con una aceleración furiosa, cruzó el hueco lateral que los europeos habían abierto con tanta malicia y lideró un contragolpe devastador que rompió el abanico rival en pedazos. La trampa se había vuelto en contra de sus propios creadores. Los hombres del Visma y de Lineos, que creían tener la victoria asegurada en el talle del viento, se quedaron sin piernas, viendo con impotencia cómo el bloque emiratí recuperaba el comando de la etapa sin ceder ni un solo segundo en la general. La exhibición de inteligencia táctica y potencia pura dejó atónitos a los analistas de la televisión internacional. El pelotón comprendió que la combinación de la experiencia clásica de Politt y la explosividad inalcanzable del Toro era sencillamente invulnerable en cualquier terreno. La realidad es que, tras consolidar su leyenda en las grandes citas del World Tour, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia aterrorizan a las escuadras rivales, y esta brillante supervivencia en los abanicos confirma que su camino hacia la corona alemana no tiene obstáculos capaces de frenarlo. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas y explosivas coberturas exclusivas. El viento no fue suficiente para frenarlos y el terreno curvadobeado de Alemania se convirtió en el matadero final para los rivales. Tras destrozar la trampa de los abanicos gracias a la muralla humana que representó Nils Politt, la Lidl Deutschland Tour 2026 encaró su penúltima jornada en un terreno infernal. Un circuito sinuoso plagado de cotas cortas, curvas ciegas y pendientes que superaban el 15% de inclinación constante. Para los directores del Visma y del Ineos, esta es la última oportunidad desesperada de evitar que el UAE Team Emirates XRG se llevara la corona absoluta en suelo teutón. Los equipos rivales intentaron prender fuego a la carrera desde el pie de la primera subida categorizada, lanzando a sus mejores escaladores de media montaña en ataques suicidas para obligar al bloque emiratí a desgastarse en la persecución. Sin embargo, la respuesta del UAE fue una lección magistral de frialdad y sincronización táctica. Politt, rodando a un paso asfixiante que no permitía que nadie sacara más de 10 segundos de margen, neutralizó cada intento de fuga con la paciencia de un verdugo que conoce el final de la historia. Y cuando las piernas del pelotón perseguidor estaban al borde del colapso total por el ritmo implacable del gigante alemán, llegó la estocada mortal. A falta de 2 kilómetros para coronar la última cota del día, con el asfalto ardiendo bajo los neumáticos y los favoritos jadeando con la mirada clavada en el suelo, Isaac del Toro ejecutó la maniobra que todo el mundo esperaba pero que nadie podía contener. El torito de Ensenada se levantó sobre los pedales con una violencia salvaje, metió plato grande en plena rampa y desató un cambio de ritmo descomunal de más de 150 vatios que desintegró el grupo de los elegidos en menos de 300 metros.
Los capitanes europeos, con las caras desencajadas por el sufrimiento del ácido láctico, intentaron seguir la estela del prodigio mexicano, pero el hueco se abrió a una velocidad devastadora. En la cima, Del Toro coronaba en solitario con una ventaja que sentenciaba prácticamente la clasificación general, mientras que Polit aseguraba su posición en el podio cruzando a la cabeza del grupo perseguidor. El golpe sobre la mesa fue definitivo y demoledor. En las salas de prensa internacionales, los comentaristas no dudaron en calificar la exhibición como una de las obras maestras tácticas más perfectas de la temporada. La colideratura no solo había funcionado, había humillado a las escuadras tradicionales en su propio terreno. La realidad es que, tras consolidar su leyenda en las grandes citas del World Tour, Isaac Del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia aterrorizan a las escuadras rivales, y esta demolición en la media montaña alemana confirma que su liderazgo es absolutamente incuestionable. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo, dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, prepárate para el gran cierre porque con la general prácticamente sentenciada, Isaac y Polit se preparan para la etapa final y la consagración de una victoria histórica. El asfalto alemán fue testigo de una conexión histórica, una histórica, reescribió las reglas del ciclismo moderno. La última etapa de la Lidl Deutschland Tour 2026 se convirtió en un desfile triunfal, una marcha implacable hacia la gloria donde el UE Team Emirates XCRG no dejó ni las migajas para sus rivales. La alianza letal entre la experiencia y potencia colosal de Nils Polit y la explosividad destructiva del Torito de Ensenada Isaac Del Toro completó su obra maestra con un dominio que rozó la perfección táctica de principio a fin. Durante los kilómetros finales del circuito de cierre, el pelotón internacional rodó resignado y totalmente quebrado en su moral. Las escuadras del Visma y del Ineos, que en la previa soñaban con emboscadas y pactos oscuros para recortar distancias, cruzaban la carretera con la mirada gacha y los brazos caídos, conscientes de que habían sido borrados del mapa por una maquinaria indestructible. La dupla del UAE controló cada intento tardío de fuga con una autoridad aplastante, blindando el liderato y asegurando los puestos de honor en la clasificación general. Al cruzar la línea de meta final, levantando los brazos al cielo bajo el rugido ensordecedor de miles de aficionados que abarrotaron las vallas de seguridad, Isaac Del Toro y Nils Polit sellaron una victoria que mandó un mensaje de terror puro a todo el pelotón internacional. No se trataba solo de levantar el trofeo en territorio alemán, era la confirmación de que ninguna táctica corporativa, ningún intento de boicot y ningún terreno puede frenar el avance de una nueva era liderada por el talento más letal del planeta. A través de los micrófonos de la transmisión global, con el maillot de líder brillante sobre el podio de honor, el Torito lanzó su sentencia final con la mirada fija en los próximos grandes del calendario. Dijeron que no podríamos controlar la carrera, dijeron que las trampas del viento nos iban a quebrar. Aquí está la respuesta. El asfalto no miente, y esto es solo una pequeña advertencia de lo que viene para las grandes citas del World Tour. La advertencia está dada y el ciclismo internacional sabe que no hay escapatoria frente a un corredor que no conoce límites. El imperio del prodigio mexicano sigue creciendo con paso firme hacia inmortalidad deportiva. La realidad es que, tras consolidar su leyenda en las grandes citas del World Tour, Isaac Del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia aterrorizan a las escuadras rivales, y esta victoria épica en Alemania confirma que su dominio absoluto en el asfalto es imparable. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo, dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas y explosivas coberturas exclusivas.